Complicado entonces el panorama en el consumo de distintos sectores. Ya hemos hecho referencia entonces a los supermercados chinos, lo que le está pasando, ¿no?, en esta caída del poder adquisitivo de las familias. También esta referencia de la charla con Leandro Coperchio sobre lo que está ocurriendo en el sector cervecerías. Pero si hay un sector donde uno imagina que se está sintiendo y fuerte la escasez de reservas del Banco Central, es en el comercio exterior. Así que para ver cómo está este tema, tuvimos la oportunidad de conversar en la semana con el contador Emilio Bustamante, director de la Terminal de Contenedores 2, que conversaba en estos términos con Javier Novoa. Bueno, la actividad ha habido un gran decrecimiento, producto de varios factores. Entre los más importantes es toda esta cuestión del dólar, que bueno, a las empresas les cuesta. Como a nosotros, como Terminal también, que somos exportadores de servicios, es un tema que está complicado, como creo que es general, no es algo que específicamente le toque al puerto de Mar del Plata. Y después, bueno, nosotros exportamos productos pesqueros. La pesca no está pasando por un buen momento, tiene también la misma problemática, tanto del dólar, problemas laborales, costos, impuestos, una gran carga impositiva, y bueno, esto hace que la cosa estamos ahí manteniendo. Se habla de que los contenedores están empezando a acumular, ¿están así? En lo que a nosotros nos toca, no, lo que sí sabemos, o sea, que hace rato pasa, es que bueno, la pesca ha ido evolucionando, y bueno, tenemos en Mar del Plata grandes cámaras en donde se acumula, no sé, langostino, calamar, y se venderá en el mejor momento. Esto no era así antes, quizás antes había una rotación mayor, y entonces eso hace que también los barcos con algunas mercaderías salgan menos, porque ya hay acumulado un stock. Se va trabando un poco la cosa, ¿no? Eso es lo que vemos nosotros. Emilio, el cepo al dólar se sabe que cuando se aplica genera algunas consecuencias, como por ejemplo esta, que no sea rentable sacar los contenedores. Yo creo que es producto de la falta de un plan, a lo mejor, porque digamos, de mi punto de vista, humildemente, sin política de por medio. Yo creo que un plan tiene que ser la producción, exportar. Para exportar necesitas importar, porque tenés que poner producto, tengo que importar, no puede haber trabas. Si trabas ahí, no generamos divisas, y al no generar divisas, ya sabemos lo que pasa. Entonces, es eso lo que está pasando, y si lo trabas, cada vez se traba más. También me olvidé de un comentario, que también con este tema bueno, sacamos un dólar para el cereal, cuando hubo un momento que la pesca, la industria pesquera, quería también un dólar, que después se logró. En esa etapa, hasta que se instrumentó, también se frenó un poco, porque la gente esperaba para poder exportar con ese dólar, ¿no es cierto? Entonces son todas trabas que no favorecen, y eso para un poco la actividad, ¿no? Y por supuesto que, como comenta el contador Emilio Bustamante, bueno, el panorama actual en materia cambiaria, en materia impositiva y de costos internos no es el ideal para los exportadores. Básicamente lo que hay que tener en cuenta es lo que siempre comentamos, en el sentido de que para el exportador tener que liquidar a un dólar de aproximadamente 250 pesos, cuando el dólar financiero, el dólar libre, cotiza a un nivel del doble de ese valor, bueno, le quita incentivos, ¿no? Sobre todo, además, teniendo en cuenta que después de lo que tiene que ver con la liquidación a dólar oficial, el exportador enfrenta las retenciones dependiendo del rubro en el que opere, con lo cual evidentemente la cuenta no cierra. Y esto hace que muchas empresas, como decía Bustamante, bueno, básicamente lo que hagan en la medida en que pueden, bueno, es acopiar mercadería esperando justamente una corrección de este perverso sistema cambiario. Y bueno, cuando uno imagina lo que viene en materia electoral, en el sentido de que, bueno, es probable un cambio del signo político de la orientación económica, más allá del signo político que gobierne a partir del mes de diciembre en la Argentina, bueno, esto agudiza la poca disposición de los exportadores a enviar mercadería al exterior y liquidar justamente esas ventas. Así que es algo totalmente natural y que tiene que ver básicamente con el perverso sistema cambiario que hoy rige en la Argentina. Pero ¿cómo está impactando esto en la economía de las empresas? Porque por supuesto algunas pueden acumular mercadería a la espera de un mejor contexto para los exportadores, otras requieren de facturación, de flujo de dinero para hacer frente a sus costos. Sobre este tema, Emilio Bustamante nos comentaba lo siguiente. Las pequeñas, peor. O sea, es en general, porque las grandes empresas que
que tienen posibilidad de acumular mercadería, no exportan porque pueden soportar el momento y entonces de alguna forma no es que estén mejor, pero están mejor posicionadas que una chica que no tiene quizás cámaras enormes en donde poder ver, entonces necesita sí o sí para pagar y paliar los costos, necesita sí o sí exportar y entonces al exportarlo exporta, pero no, se le traba y el dólar, etcétera, y todo esto va haciendo que haya caída de varias empresas, ¿no es cierto? Obviamente la exportación es fundamental para la pesca, para el resto de los sectores que exportan, pero también para Mar del Plata en general con el ingreso de dólares. Por supuesto, por supuesto. Mar del Plata hace muchos años está castigada por no tener la visión, ¿no es cierto?, de ver en el comercio exterior, en la logística del puerto, digamos, castigada en el sentido de no poder utilizar esa herramienta como puerto, esta herramienta como puerto, sino solamente para una actividad pesquera. La actividad pesquera es fundamental, importantísima, nosotros exportamos, pero después hay cualquier cantidad de empresas que deberían estar ligadas al puerto y están totalmente desligadas. Podemos hablar de lo más conocido, las papas fritas, lo que va a venir de Lamb Weston, McCain, empresas que están desligadas del puerto. Y eso le quita oportunidades a la región, a la ciudad. Es una lástima. Justamente en relación a eso siempre se habla de que terminan los containers yendo por ruta en camiones y no saliendo por el puerto. ¿Hay trabajos, acciones para revertir esa situación? Sí, nosotros estamos continuamente viajando a hablar con autoridades de las navieras. En este caso acabamos de venir de Panamá, que está una parte directiva de lo que sería Maersk y Hamburg Sud, y estamos trabajando en ese tema justamente, pero para lograr todo esto también es necesario hacer obras, que el puerto se abra a eso y poder tener obras de infraestructura que tendríamos que hacer, que no estamos pudiendo hacer en este momento. Y bueno, entonces es una cuestión de que este puerto necesita abrirse al mundo. Para abrirse al mundo hay que equipararse a los puertos del mundo, o sea, dar bienvenida a cosas nuevas, productos nuevos, barcos nuevos, como hemos apoyado también el tema del offshore en los últimos tiempos y otras cosas que no se han podido dar en el puerto. Entonces hace falta eso y eso también es una decisión política. El gobernador ha venido varias veces al puerto, ha visitado Mar del Plata, anunció la avenida de circunvalación, el dragado y refulado, también obras de expansión del puerto, pero estamos en un año electoral, imagino que eso preocupa la posible paralización de las obras. Bueno, pero son obras, o sea, yo no quiero entrar en una cuestión personal o política, pero digamos, son obras importantes, pero yo estoy hablando de otras obras, estoy hablando de obras fundamentales en los muelles, en preparar el puerto para otra cosa, estoy hablando de un dragado diferente, otras cosas. Todo lo demás es importante. Camino de circunvalación es muy importante, yo lo apoyo, pero no con eso vamos a lograr exportar por el puerto. No nos confundamos porque si no es como que estamos hablando de cosas totalmente distintas. Tenemos a 1000 metros del puerto cualquier cantidad de empresas que no exportan por el puerto. El camino de circunvalación que uniría el parque industrial con el puerto no significa que se va a exportar por el puerto. Porque si yo a 5 cuadras tengo empresas de harina de pescado que jamás utilizan el puerto, ¿por qué una empresa que porque tenga una ruta, un camino va a exportar por acá? Van a exportar por acá cuando hay una decisión política de hacer que las regiones se favorezcan con esto y se utilice la logística. No estemos con una cosa centralizada totalmente como es hoy, sigue siendo, se ha anunciado pero no se ha llevado adelante el cambio. Y con este panorama complejo, por supuesto, en el ámbito del comercio exterior, básicamente por los problemas de disponibilidad de divisas que hoy enfrenta la economía argentina, pasamos a otro tema y que tiene que ver con un anuncio importante que se hizo para los pequeños contribuyentes a lo largo de la semana y que tiene que ver con el ajuste de las escalas del monotributo. Lo recuerdo en este sentido que el último ajuste había sido en el arranque del año. En ese momento, bueno, las escalas se habían incrementado un 33,58%. Ahora el incremento justamente de los límites de facturación anual que tienen que tener los monotributistas
para permanecer en el régimen o en cada categoría es del 41.5%, con lo cual, esto hay que decirlo, bueno, el incremento acumulado del último año no alcanza para recuperar la tasa de inflación en los últimos 12 meses. Pero vamos a ver cómo quedan algunos números claves, ¿no?, de lo que va a ser el monotributo a partir del arranque del segundo semestre. Aquí le muestro, bueno, los límites. Esto tiene que ver con la facturación anual que tiene que tener la categoría más alta como tope en cada caso para no quedar fuera de este sistema de pequeños contribuyentes. En el caso de aquellos que facturan servicios, esto es hasta la categoría H, el límite es de 8 millones de pesos de facturación anual. En el caso de aquellos que facturan bienes, esto permite ir hasta la categoría K. La facturación anual no debe superar los 11.400.000 pesos. Por último, en la misma placa compartimos la información de a dónde va ahora el límite de facturación anual de la categoría A, que es de un monto de 1.415.000 pesos. Pero para dar más precisiones acerca de estas novedades del monotributo, vamos a conversar ahora con el doctor Marcos Jáuregui Berri. Marcos, te damos la bienvenida. Y queremos que nos cuentes en principio, bueno, con estos cambios que anunció Sergio Massa en la semana, qué trámites y qué números cambian para el monotributista, por ejemplo, tema cuotas y demás. ¿Qué nos podés contar? Hola, sí, en realidad lo que se hace es una adecuación en cuanto a los montos de ingresos brutos considerados para encuadrar el monotributo. Es decir, recordemos que para que un contribuyente pueda estar inscrito en el monotributo y no tenga que pasarse al régimen general de responsable inscripto, que le implica un costo adicional y más trámites, tiene un tope, es decir, bueno, son para pequeños contribuyentes, como su nombre lo indica, y que en general, aunque no sea el único parámetro, lo que se toma en cuenta son los ingresos brutos de los últimos 12 meses. Lo que se hace ahora es una adecuación de esos montos que se elevan en un 41% respecto a los vigentes, como para permitir que los efectos inflacionarios no incidan y que provoquen la exclusión de los monotributistas, es decir, tratar de contemplar que ese porcentaje de 41% comprenda este efecto inflacionario y permita que los monotributistas se mantengan en el régimen, aun que su valor nominal de ingresos brutos haya aumentado, teniendo en cuenta que este aumento no obedece a un aumento de su capacidad contributiva ni nada por el estilo, sino que obedece esencialmente a un aumento de precios. Es decir, en ese sentido lo que se hace es una medida excepcional, porque esta medida se hace una vez al año, pero ahora se hace en forma excepcional a partir de este mes de julio de 2023, para que, te insisto, contemplar este efecto en una mitad de tiempo, en la mitad de año, y permitirles absorber este mayor valor, considerando, insisto, una vez más, los efectos de los aumentos de precio y no necesariamente un aumento de los ingresos reales de estos contribuyentes. Ahora, el trámite de recategorización cambia, genera la necesidad de hacer algún trámite adicional por parte del monotributista. ¿Cómo queda esto? Claro, esto sería una medida paralela. Acá lo que hay es una medida excepcional que, te insisto, se hace una vez al año en enero, ahora el gobierno la hace en julio para aumentar los ingresos brutos, te insisto, porque hay varios parámetros, pero acá estamos hablando esencialmente de ingresos brutos. Entonces se hace de una manera excepcional. El monotributista no tiene que hacer nada respecto a este punto. Sí lo tiene que hacer en julio, cuando tenga que recategorizarse y mirar los últimos 12 meses y ver cómo está, digamos, dentro del régimen. Este particular de aumento de los topes no tiene que hacer nada el contribuyente, pero sí en julio, como ocurre en los últimos años, debe recategorizarse de acuerdo a su situación dentro del régimen en general. Bien, ahora, ¿qué nos podés comentar acerca de este cambio en las escalas, este incremento del 41% y el nivel de consumo de los monotributistas? Porque hay una relación natural entre lo que el monotributista factura y los gastos que genera, imagino a través de tarjeta de crédito, movimiento de cuentas bancarias y otros gastos de los que la AFIP tiene información, con lo cual ahí hay un punto para tener en cuenta, ¿no? Exacto, por eso se hincapié que esta reforma contempla esencialmente los ingresos brutos como parámetro. ¿Por qué? Porque para estar en el monotributo, si bien es un régimen sencillo, no es tan sencillo.
y ahí comprenden otros puntos como valor locativo, gastos, cantidad de empleados, superficie afectada. O sea, hay varios índices que hacen que una persona pueda estar o no en el monotributo. Lo que decís es que condice con algunos puntos que hacen esencialmente al aumento, incluso se ha publicado aumento en los límites de tarjetas de crédito y demás, que tienden al consumo. Es decir, el gobierno ha lanzado de alguna manera el fomento al consumo, llamémoslo de alguna manera. Ahora, ese consumo que implica gastos, al aumentarse la posibilidad o aumentarse los límites de la tarjeta y demás, tiene una relación con la permanencia del monotributo, porque el monotributista, también debe contemplar en su situación no tener un gasto excesivo que indique que pueda tener mayores ingresos. Es decir, el índice de gastos es una presunción de ingresos. Cuando esos gastos aumentan, hay una presunción de ingresos mayor. Entonces, este aumento de los límites de facturación, digamos que absorbe también esas facultades o esa tendencia a permitirle mayor consumo a través de la tarjeta de crédito y demás. Yo creo que uno y otro están de alguna manera emparentados y tratan de complementarse para que, por un lado, no propender al consumo y que ese consumo, por otro lado, tenga un efecto no contemplado en el máximo de facturación de monotributista que lo haga excluir. Creo que uno y otro deben tener algún tipo de relación, sobre todo porque son anuncios que se han hecho en tiempos relativamente cortos, y ya te digo, debe tener algún tipo de relación y efectivamente es necesario, ¿no es cierto? Porque si no, sería un efecto no deseado, porque te insisto, lo que aumenta son los ingresos nominales que absorben el valor real afectado sobre todo por la inflación. Está claro. Por último, Marcos, las cuotas que paga el monotributista mensualmente no cambian, ¿no? No, respecto a este aumento del 41,5 en los topes de ingresos brutos, no tiene ninguna relación con el valor de las cuotas que se mantienen tal cual están hoy. Bien. Marcos, gracias por esta comunicación y muy buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Bien, y después de este nuevo panorama para los monotributistas a partir del arranque del segundo semestre, hacemos ahora la última pausa en mercados y empresas y enseguida hablamos de lo que ha sido la semana en los mercados financieros. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos. Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Jáuregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Gran astillero argentino es marplatense.
Bien, último tramo de mercados y empresas, de tiempo de hablar de lo que ha sido la semana en los mercados financieros. Una semana con buen ánimo en general en las bolsas del mundo, que es un poco la continuidad de lo que veníamos viendo las semanas previas. El dato clave aquí que hay que tener en cuenta es que el próximo miércoles 14 de junio la Reserva Federal de los Estados Unidos va a anunciar una nueva decisión con respecto al rumbo de las tasas de interés. En este sentido les recuerdo que las tasas de interés vienen subiendo desde el arranque del año 2022 y esto ha sido una fuerte competencia para los mercados de los activos de riesgo. La expectativa hoy de los mercados es que el próximo miércoles la Reserva Federal pause la suba de los tipos de interés. Esto surge a partir de algunos comentarios de funcionarios justamente de la Reserva Federal que se han manifestado básicamente en ese sentido. Pero vamos a ver cómo quedaron las bolsas en este cierre de semana, como siempre con el apoyo de los gráficos. Comenzamos como siempre por la bolsa de los Estados Unidos y en primer lugar el índice Standard & Poor's 500 que termina la semana en positivo. Le decía, mayoría de subas en las bolsas internacionales, 0,39% arriba el índice Standard & Poor's 500, que obviamente no cambia mucho la condición técnica de un mercado americano que ya venía sólido por encima de la línea de tendencia bajista que viene desde los máximos de principio de 2022 y también por encima de la zona de 4.200 puntos que había sido techo varias veces desde mediados del año pasado. El nivel actual del índice en la zona de los 4.300 puntos había sido techo allá por el mes de agosto, con lo cual es un nivel de dificultad que el mercado deberá trabajar para superar de manera de continuar el camino hacia niveles más ambiciosos, pero el recorrido, como le decía, tiene hasta el momento no solamente un buen desarrollo, sino que tiene una fortaleza técnica bastante clara, en el sentido de que, entre otras cuestiones, los precios están por encima de la media de 40 semanas, que es esta línea curva que comienza a tener pendiente positiva, y además justamente eso, ¿no? El cambio de pendiente de la media de 40 semanas también apoya la posibilidad de que el mercado americano continúe con tendencia positiva, tal vez no inmediatamente, pero sí de cara a los próximos meses. En el caso del índice Nasdaq, tenemos esta semana un movimiento algo más acotado, suba de 0,14%, pero el Nasdaq había sido el líder en todo este movimiento con una condición técnica realmente muy positiva desde el punto de vista de que incluso el índice que agrupa principalmente las tecnológicas, que es lo que justamente caracteriza al Nasdaq, se ubica ya por encima de este máximo de agosto que mencionábamos, es hoy la resistencia técnica más importante para el Standard & Poor's 500. En el mercado europeo, algo más de debilidad, un poco lo que veníamos viendo en las últimas semanas, 0,23% abajo. Este es el fondo BGK de acciones europeas que cotiza en dólares en los Estados Unidos, aunque como venimos diciendo también, por encima de una media de 40 semanas que también tiene pendiente ascendente. Y lo mejor de esta semana en particular es nuestra región, de la que venimos diciendo de hace, le diría, varios meses, que no tiene una tendencia definida. Bueno, esta semana realmente ha ganado mucha fortaleza relativa el mercado latinoamericano de acciones. Aquí tenemos al fondo ILF que cotiza en los Estados Unidos en moneda estadounidense justamente. Y esta semana lo que vemos es en un mercado con subas inferiores al 1%, en el caso de los principales índices que comentábamos anteriormente. Bueno, aquí tenemos un salto del 3,64% para el promedio de las bolsas de la región, donde pesa por supuesto mucho Brasil, también México, que han tenido subas muy superiores al 3%. Pero también obviamente allí está incluida la bolsa argentina. Aquí le mostramos lo que ha sido el desempeño del índice Merval en dólares esta semana con un desarrollo realmente muy favorable. Hablábamos ya en los últimos meses de la fortaleza técnica de la bolsa local, más allá del complejo panorama económico, social y político en nuestro país. Bueno, esta semana se consolida el desarrollo alcista del Merval en dólares, 9,41% arriba, marcando un nuevo máximo para este año, también para la recuperación que se inició en los mínimos durante el año 2020, en el peor momento de la pandemia, y ya entrando, este es otro dato interesante, en la zona previa a las PASO del 2019, que es este nivel, donde se produjo, después del resultado de las PASO, la mayor caída histórica en un día para la bolsa argentina en dólares. Así que con este movimiento, ya el Merval en dólares entrando justamente en la zona, le diría, post-PASO, es decir, de la apertura posterior al resultado, y acercándose mucho al nivel que teníamos justamente antes de esas elecciones primarias. Pero claramente
el desempeño del mercado argentino ha sido muy positivo esta semana, con subas muy importantes para acciones bancarias y energéticas, pero esta semana en particular se destacaron las bancarias. Y lo que siempre decimos, ¿no? Más allá de este desarrollo positivo que ha tenido el mercado local en estos días, todavía con mucho para recuperar, porque aquí tenemos la zona de máximos históricos, en la zona de 1800 puntos, que corresponden a principios del año 2018. Es decir, que más allá de esta suba, todavía muy lejos la bolsa local de los máximos que viéramos en el arranque del año 2018, que es el máximo histórico hasta el momento para la bolsa argentina. Y de este panorama en las bolsas nos vamos ahora, antes del cierre del programa, a repasar cómo quedaron el dólar, los bonos y las reservas internacionales del Banco Central en este cierre de semana. Comenzamos por el dólar, donde el dato más destacado tiene que ver con la reducción de la diferencia importante que había semanas atrás entre el dólar MEP y el blue en el mercado marginal. Esta semana el blue baja a 4.83 para acercarse ya mucho al MEP, que termina la semana en 473,50, con una suba de prácticamente 1%. Este dólar siempre muy intervenido por el gobierno, que mantiene a raya la cotización del dólar financiero en la bolsa. Diferente la situación del contado con liquidación, que sube 0,63% y ya supera los 500 pesos por dólar, mientras el oficial termina en 254,50 con una suba de 1,60%. En el mercado de bonos, recuperaciones generalizadas, la más importante del 2035. Como siempre decimos, estas subas se dan desde niveles realmente muy deprimidos, pero subas que mejoran la situación de los inversores que aún poseen títulos en moneda extranjera de la Argentina. El 2035, le decía, 9,80% arriba, el mejor desarrollo de la semana. Y en lo que tiene que ver con las reservas internacionales del Banco Central, por supuesto la tendencia no cambia. En este viernes 9 de junio, el cierre del stock de reservas internacionales es de 32.484 millones de dólares, una caída semanal de 507 millones que extiende la baja del mes de junio a 529 millones de dólares. Y cuando uno mira con una perspectiva algo más amplia, la caída desde el principio del año realmente asusta. El Banco Central ha perdido desde el arranque de 2023 más de 12.000 millones de dólares de reservas internacionales. Y con este panorama, naturalmente, el problema central continúa siendo el stock de reservas internacionales del Banco Central, como decíamos la semana pasada, principalmente pensando que en unos 10 días el gobierno tiene que cancelar unos 2.600 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Por eso la urgencia en las gestiones del equipo de Massa, cuando se habla del Fondo Monetario Internacional, donde se busca un acuerdo tal vez para anticipar desembolsos, pero hasta el momento no hay nada cerrado. Seguramente ese va a ser el tema dominante de los próximos días. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas. Nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.